Buenos días. Bueno, lo primero, agradecer al resto del comité organizador y del comité científico el incluir esta mesa y el darme la oportunidad de moderarla, una mesa que yo creo que es muy interesante y, desde luego, muy oportuna en estos momentos. Es para mí un honor dar inicio a esta mesa científica dedicada a un tema de creciente relevancia en el ámbito de la salud pública, la epidemiología y la preparación de catástrofes naturales. Nos convoca hoy no solo la necesidad de comprender los riesgos inherentes a estos eventos, sino también la responsabilidad de fortalecer nuestras capacidades institucionales y comunitarias para anticiparlos, mitigarlos y responder de manera eficaz. Vivimos en un mundo donde los fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, incendios forestales y tormentas extremas no solo son inevitables, sino que están aumentando en frecuencia e intensidad debido al cambio climático y la presión humana sobre el entorno, por lo que las catástrofes naturales representan una amenaza constante para la salud de las poblaciones. Más allá del impacto inmediato en términos de mortalidad y de morbilidad, estos eventos generan disrupciones profundas en los sistemas sanitarios, afectan a la continuidad de los servicios esenciales y exacerban las desigualdades existentes, ¿no? En este contexto, desde luego, la medicina preventiva, la salud pública y la enfermería desempeñan un papel estratégico, no solo en la fase de respuesta, sino y sobre todo en la fase de preparación, en la planificación, la educación sanitaria, la vigilancia epidemiológica, la gestión de riesgos y la promoción de comunidades resilientes. La evidencia científica es clara: una preparación adecuada reduce significativamente las consecuencias sanitarias que los desastres, sin embargo, que pueden ocasionar. Sin embargo, pues esta preparación no puede ser improvisada ni fragmentada, ¿no? Requiere pues un enfoque interdisciplinar, sostenido y basado en datos que articule el conocimiento técnico con la acción territorial. Esta mesa busca precisamente generar un espacio de reflexión crítica, intercambio de experiencias y construcción colectiva de estrategias. Agradezco profundamente vuestra presencia aquí, a todos los asistentes y a los compañeros que tengo aquí a mi lado, y os invito a participar activamente. Vamos a intentar, o queremos que sea, una mesa dinámica. Se os ha pasado una pequeña encuesta, no sé si habéis podido verla en la APP, que se os ha animado a que contestéis. No hay respuestas mejores ni peores, sino simplemente queremos ver un poco la situación que tenemos, incluso los que estamos aquí, que se supone que estaríamos como más preparados para ello, ¿no? Podéis ver, o van a poner ahora, que desde la SENS, en el evento de la Dana de Valencia que tuvimos, lanzamos también unas recomendaciones. No sé si podéis ponerlas en pantalla, por favor, simplemente para que se vean. No quiero entrar, están colgadas en la página web de la sociedad. Para la prevención, unas recomendaciones para la prevención de enfermedades y nuevos daños en situaciones de emergencias sanitarias, cuando ocurrió, como os comentaba, la Dana de Valencia. No sé si hay algún problema, que no sé. Bueno, mientras lo van poniendo, quería empezar a presentar a los expertos que tengo. Estas son las recomendaciones que, como os digo, bueno, están disponibles en la web, en la zona de noticias, y podéis consultarlas si no las conocíais. También quería pasaros, para introducir la mesa, a ver algunas de las preguntas de los que habéis contestado la encuesta, para que podamos ver qué conocimiento tenemos ahora mismo, cómo estamos de preparados. A ver si podemos ver la primera pregunta. Por ejemplo, la primera pregunta, me voy a levantar, perdonad si os doy un poco la espalda, porque no lo puedo ver en estas pantallas. La primera pregunta de la encuesta que os decía: ¿en qué medida consideras que está preparado para afrontar una catástrofe de las que hemos comentado en tu comunidad? Pues un 50%
fijaros, poco preparados. Nada preparados un 15%, moderadamente preparados un 33%, bien preparados un 3%. La siguiente pone muy bien preparado, pero es un 0%. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Consideras que tu vivienda está preparada para una catástrofe natural? Pues sí han contestado algunos, un 5%, parcialmente, un 48%, bueno. No, un 25%, no lo sé, un 23%. Esta también puede ser acertada porque, claro, dependiendo del tipo de catástrofe, pues a lo mejor la tengo preparada para una cosa, pero para otra no. Siguiente, por favor. ¿Tienes un plan familiar en caso de emergencia? Pues haber establecido un punto de encuentro, un teléfono de contacto, una mochila de emergencia con determinados artículos básicos. ¿Lo tenéis preparado? Pues sí, un 14%. Esto igual nos ha venido bien el apagón, no lo sé. Hoy se me ha ido aquí los apuntes. Estábamos con la tercera. Esta creo que es la cuarta. La anterior, por favor. Sí, un 31, ¿sabes? No. No sé dónde estamos ahora mismo. Estábamos con lo de si tienes preparado un plan familiar. Creo que era la tercera. Bueno, me parece que vamos a seguir por la que sea. Era la de un plan familiar. Pues lo... Bueno, seguimos. ¿Ha sufrido tu comunidad, ciudad o pueblo una catástrofe natural? Sí, hace menos de un año. Sí, hace un 16%. Hace 1 o 2 años, un 11%. Hace 3 o 5 años, un 7%. Hace 6 o 10 años, un 24%. O sea que sí que ha habido, aunque, bueno, un 43%, afortunadamente, pues no lo ha vivido. Podemos volver a la del plan familiar porque quería hacer otra pregunta más y luego dejamos las siguientes para... no, pero bueno, dejamos esta. Esta y ya voy a darles paso. ¿Sabes si en tu zona existe un plan de emergencia ante catástrofes? Sí, un 30%, no, un 17%, no estoy segura, un 53%. Bueno, estos datos nos vienen muy bien para luego seguir comentando quizás en la parte del debate. Y a continuación pues voy a pasar a presentar. Tenemos dos personas cuya trayectoria encarnan el compromiso, la excelencia clínica y la vocación humanitaria en su máxima expresión. María José Rodríguez Navarro, a mi izquierda, es adjunta de enfermería del bloque quirúrgico, esterilización y unidad del dolor y además ejerce como secretaria de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias, una organización dedicada a la respuesta rápida en contextos de crisis humanitaria. Su experiencia en terreno es tan extensa como admirable. Ha participado en 7 misiones de emergencias tras terremotos, incluyendo los más recientes en Turquía y Libia, y ha formado parte de más de 30 proyectos quirúrgicos internacionales. Ha abordado patologías de alta complejidad como la fístula obstétrica en países como Liberia, Mozambique y Kenia, así como intervenciones de cirugía general y urología en Guatemala, Camerún y Liberia. Más allá de los datos, lo que define su labor es la pasión, como ella misma expresa. Cada proyecto me da la vida, me recarga de energía para seguir trabajando. Esa pasión se traduce en una entrega constante, en una capacidad de adaptación admirable y en una mirada profundamente humana hacia el cuidado en contextos de emergencia. Hoy nos acompaña para compartir su experiencia en el terreno, su visión sobre la preparación sanitaria ante catástrofes y el papel esencial de la enfermería en estos escenarios. Les invito a escucharla con atención y con el reconocimiento que merece su trayectoria. Cuando quieras. Gracias. Quiero expresar mi más sentido agradecimiento por la oportunidad que me da este congreso. Es un honor compartir conocimientos y experiencias y asimismo me gustaría aprovechar esta ocasión para dar a conocer la labor de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencia.
Una organización comprometida con la respuesta humanitaria y la asistencia en situaciones de crisis. Nuestra misión es intervenir en desastres naturales y emergencias. ¿Qué significa actuar en el caos? Pues desde el punto de vista mío, personal, de la ONG y la experiencia, pues la importancia de una respuesta rápida porque cada minuto cuenta y no hay lugar a la improvisación. Y la importancia de actuar de una forma organizada ante la emergencia. Y un ejemplo de ello es lo que no tenía que haber ocurrido y ocurrió, y si ocurrió, cómo nos teníamos que haber organizado. Quiero poner un pequeño vídeo de lo que nos pasó a nosotros, porque la sede la tenemos en Algemesí. Y bueno, pues allí nos afectó la Dana, bastante también. Y este grupo, el de intervención de emergencia, lo perdimos todo. El agua llegó hasta 60 centímetros y el material, que es un material muy sensible electrónico, pues nada, se llenó de barro y luego no pudimos recuperarlo. Tenemos también perros que buscan personas desaparecidas, no solo en el escombro, son personas vivas, sino perros que buscan personas fallecidas. Aquí está mi compañero con Neus, está buscando cuerpos sobre el río tan famoso, el Barranco del Pollo, y vinieron muchísimos equipos. Personalmente nuestro equipo no encontró ninguna persona y estuvimos trabajando ahí hasta... Desde la ONG IAE, este año nos encontramos celebrando nuestro 25 aniversario. Desde la creación de la organización nos hemos estado ayudando en todas las catástrofes internacionales en las cuales ha surgido la necesidad de la ayuda internacional. En todos estos países hemos colaborado no solamente en la intervención y el rescate de víctimas, sino también atención sanitaria y ayuda después de la catástrofe en ayuda humanitaria. En estos 25 años hemos estado ayudando a los demás y justo en este aniversario nos encontramos en la primera vez en la historia de la organización que nos atrevemos a pedir ayuda para poder resurgir del barro en el que nos ha dejado la Dana. Nuestra sede nacional se encuentra en Algemesí y nuestra sede nacional ha sido inundada por la Dana y por ello todo nuestro equipamiento de intervención en catástrofes ha sido afectado. Para nosotros la primera parte fue el colaborar con las víctimas, en colaborar con la ayuda en Algemesí y en las distintas zonas dentro de todas nuestras posibilidades, pero llegados a un punto de que esta ayuda ya vemos que se ha podido cubrir por otros servicios o por otras necesidades o por otro voluntariado, nos hemos centrado en nuestra organización para intentar resurgir y salir de esta necesidad. Desde que iniciamos la campaña hemos estado recibiendo una cantidad importante de muestras de apoyo, de ayuda y demás, y por ello queremos dar las gracias por toda esta ayuda y expresar nuestra necesidad de seguir trabajando para poder potenciar nuestra organización y poder continuar haciendo aquello que sabemos, que es ayudar a los demás cuando se nos necesita. Muchas gracias. Moltes gràcies de tot. Gràcies. Gràcies. Muchas gracias y muchas gracias. Gràcies. Gracias. Solo tengo una palabra que decir. Gracias. Bueno, pues decirles que nos hemos recuperado, ¿vale? Que no tenemos el mismo equipamiento que teníamos antes porque es un material electrónico que tiene un alto precio en el mercado, pero ya estamos activos para poder volver a salir al siguiente terremoto. Intervención en Emergencia cuenta con más de 700 socios, voluntarios repartidos por todo el territorio nacional, que representaciones y delegaciones en la provincia de Valencia, que es la sede, Melilla, Galicia, Madrid y La Rioja. Llevamos realizando 15 intervenciones entre terremotos e inundaciones, la última fue en Libia, y más de 90 operativos entre búsquedas y rescates de personas desaparecidas. Intervención en Emergencia es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1999. Sus miembros, todos ellos, somos voluntarios. Tienen en común el amor por los perros y su vocación de ayuda a los demás. Durante todos estos años hemos estado trabajando
con la dedicación de entrenar a los perros y la actividad tan importante como es la de hacer posible que el olfato del perro pueda ser utilizado para localizar a supervivientes sepultados bajo los escombros. ¿Cómo es una planificación en una intervención internacional? Dice, a pesar de que en las últimas intervenciones, ya digo que ha sido Libia y Turquía en 2023, quiero poner de ejemplo el terremoto de Haití, que sigue siendo uno de los terremotos que me ha impactado. Ocurrió en enero del 2010, fue una de las catástrofes más devastadoras de la historia, con una magnitud de 7 en la escala de Richter, y su epicentro estuvo cerca de la capital, Puerto Príncipe, que dejó más de 316.000 muertos, 350.000 heridos y 1,5 millones de personas damnificadas. Pongo el ejemplo de Haití porque esto nos sirve para el resto de terremotos que hemos ido aprendiendo y hemos ido trabajando y que Haití dejó para todos a nivel internacional un antes y un después. El terremoto ocurrió, nosotros tenemos información a las 23:30, ¿vale? Recibimos información de que ha ocurrido esto. Nosotros, para poder salir, monitoreamos los datos de la página USG, que es la Agencia Científica del Gobierno de los Estados Unidos, que se dedica al estudio de la geología y los riesgos ambientales. Pero después del terremoto de Haití, tomamos los datos de la página INSARAC, que es el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate de una red global bajo el paraguas de Naciones Unidas, que es la que coordina los equipos USAR. Un equipo USAR es un equipo de búsqueda y rescate urbano. A partir de ahí, seguimos monitorizando, recopilamos los datos y miramos el mapa donde estaba Haití, porque antes del terremoto no era ampliamente conocido, aun siendo el país más pobre del hemisferio occidental. Vimos que en el mapa que estaba en el Caribe y que además era una isla, por lo que pensamos que nuestra llegada al país iba a ser un poco más complicada. Siempre es complicada, pero si además es una isla que hay que hacer vuelos obligatoriamente, pues pensamos que se iba a complicar. Esta imagen miramos la extensión y vimos que había mucha construcción y hacinamiento y que nos podría dar información sobre la magnitud de personas afectadas. Y así fue, y tomamos la decisión de salir al terreno. Nuestra movilización fue con la colaboración de la Generalitat Valenciana y de la CAN, que quiero dar las gracias desde aquí a ustedes porque nos ayudaron a poder que este terremoto pudiéramos salir. Esta movilización nos puso en marcha a 10 especialistas en la localización, en rescate y en atención sanitaria, con 4 perros, material electrónico de localización, material de corte y rotura, material de rescate y equipamiento sanitario. Todo ello, según las normas de la ONU, seríamos hoy en día, bueno, hace unos años, después del 2010, equivaldríamos a un equipo de intervención ligera. En aquella época no estaban todavía, estaban solo los equipos de pesados, pero en normativa INSARAC. Significa la normativa INSARAC que todos los equipos internacionales que vayan a un terremoto, a un país, a hacer una intervención, todos hablemos el mismo idioma. Todos marquemos los edificios de tal forma que si lo hemos revisado o no lo hemos revisado, que si hemos encontrado personas vivas o no hemos encontrado personas, que si había personas fallecidas o que si pensamos que nos falta algo y el siguiente equipo que venga detrás pueda revisarlo. ¿Cómo nos movilizamos? Pues hacemos un sistema de llamada. En aquella época no había WhatsApp, había SMS y entonces nosotros ya hacíamos la llamada. Os podéis imaginar que desde la primera llamada al siguiente del listado, lo que llegó al último que me volvió a llegar a mí no se parecía en nada. Fue un poco complicado. Después de hacer el sistema de llamada, vemos la disponibilidad de los voluntarios, porque todos trabajamos. Vemos la necesidad de intervención, si nos hacía falta más gente con perro, más gente sanitaria o más gente rescatista. Configuramos al grupo para movilizarlo, mientras otras personas estaban haciendo la búsqueda de la contratación de billetes, porque todos nos lo costeamos nosotros, aviso de hora de salida. Y lo más importante, porque muchas veces estamos todos muy nerviosos y la gente se le olvida o no ha revisado, es el pasaporte y las vacunas.
Las vacunas, venga bien este congreso para decir que son súper importantes para el antes y el después. Lo siguiente que hacemos es en Algemesí, damos la hora de salida, convocamos a todo el grupo y 5 horas después del terremoto ya estamos camino de Madrid. La salida desde Madrid fue por aire continental, a las 11:30 llegamos a República Dominicana. No obstante, yo os tengo que decir que para que el piloto del avión de Air Continental nos dejara subir al avión con los perros fue muy, muy complicado. De hecho, pensamos que no íbamos a perder este vuelo, porque no nos dejaban subir a los perros. Ya digo que Haití marcó un antes y un después y que luego ya todo cambió. Llegamos a Haití, a Santo Domingo, ¿vale? Y allí pasaban los periodistas, pasaban los políticos, pasaba todo el mundo menos nosotros. De hecho, la gente nos preguntaba que por qué no estábamos allí trabajando. Y es que, bueno, pues había cabida para hacerse más la foto que para los equipos de rescate. Al final, un empresario que estaba allí nos vio, que tiene una flota de aviones turísticos, nos dijo que nos trasladaba a Haití en sus avionetas y nos puso 2 avionetas a nuestra disposición para llevarnos a Puerto Príncipe. Y así fue. A las avionetas les tuvimos que quitar los asientos para meter todo nuestro material. Y cosa que no solemos hacer es dividir el grupo, porque si divides el grupo ya es un grupo reducido, es un problema, pero bueno, al final era la cuestión de llegar allí. Llegamos a Haití y la mesa de crisis estaba en el aeropuerto en manos de Naciones Unidas, porque además en aquella época estaban los cascos azules, la MINUSTAH trabajando. Nos asignan la zona de trabajo y nos dicen una serie de premisas, que el campamento para todo el mundo será en el aeropuerto, que tenemos que tener autonomía para el combustible, el transporte y la alimentación, que las reuniones serán a las 6 y a las 7 de la tarde, por el meeting para poner la puesta en común, que está prohibido trabajar por la noche y que para salir de allí tenemos que ir escoltados por los cascos azules. Cumplimos la primera, la autonomía del transporte, porque si esperábamos que nosotros nos pusieran un camión del ejército allí, eran muchísimos equipos, todos hacinados ahí en la zona al lado del aeropuerto. La seguridad era verdad, o sea, al principio un coche de Naciones Unidas venía en cola, el primero y el último, para protegernos. Y en cuanto a lo de no trabajar por la noche, pues no, fueron ellos los que vinieron a buscarnos, porque ningún otro equipo, aunque fuimos de los primeros en llegar, con perros, nos dijeron que saliéramos a trabajar, que si queríamos salir a trabajar, y dijimos que sí, claro. Fuimos a trabajar lo primero a una comisaría de policía que estaba en Delma, que fueron más de 120 policías se quedaron sepultados, junto con los detenidos. Aquí podéis ver cómo fue la magnitud de la catástrofe, cómo estaban colapsados todos los edificios. Aquí es que también, después de volver al campamento, nos llama la embajadora de Estonia, que había oído a su marido y que había hablado con él por teléfono y hacía 3 horas que no. Entonces nos pidió, por favor, pues la gente te va pidiendo por la calle que registres a ver si queda algún familiar suyo. Estas fueron las zonas que nosotros rastreamos en los 7 días que estuvimos. Aquí para que vean cómo la magnitud de la catástrofe y cómo selectivo, ¿no? Unos edificios en pie y otros no. Este fue menos afectado. Nada, no quedaba nada, estaba todo en ruinas. Esto fue un supermercado y aquí estaban los coches y creo que de aquí a los 15 días apareció una persona viva. Esto era una gasolinera. Aquí es que el edificio, ya digo, que la energía del reparto del edificio fue selectiva y el de al lado lo tiró y el de la izquierda no lo tiró. Nuestros trabajos realizados pues, fueron la localización de víctimas, rescate de víctimas y atención sanitaria. La localización de víctimas con perros. Donde no llega el perro ponemos la localización de aparatos electrónicos, que es un apoyo. Sigo diciendo rescate de víctimas, que al final el rescate de víctimas se quedó en rescate de personas sin vida.
La atención sanitaria, esta niña fue rescatada por sus propios padres, no por nosotros, porque veis que la foto está muy limpita y tal. Nos pidieron que le hiciéramos una valoración y, bueno, le hicimos la valoración y la niña estaba bien. En esta otra no, en esta otra es lo que te llevas de cada terremoto, pues de cada terremoto me llevo algo y en este me llevé a esta chica joven que fue rescatada por sus familiares, pero que hacía 2 días y que de cintura para abajo no movía nada. Tenía el abdomen distendido y nos planteamos, es decir, los hospitales los habíamos revisado y estaban colapsados, no había atención, no quedaban médicos, la gente estaba fuera en las camillas. Yo no he visto más fracturas cerradas y abiertas expuestas en una zona donde las iban dejando ahí y luego posteriormente, como hemos tenido relación con ellos, hemos ido 4 veces más, la cantidad de amputados que tiene, en aquella época tenía Haití. Las medidas de seguridad eran excesivas, querían pasar las máquinas rápidamente, intentábamos que no pasaran la máquina y dejarnos a nosotros trabajar. ¿Cómo ellos el traslado de cadáveres? Pues los cogían en palas, los metías en cubos y esta es una de las más asépticas, pero que los cogían en palas y los metían en los cubos, en los camiones que tenemos de basura y los prensaban. Este es el equipo nuestro en el que estuvimos allí trabajando y quería decirles, pues, ¿cuál sería el papel de un preventivista en un grupo USAR? Pues para mí sería muy importante. La protección de la salud en los rescatistas, la prevención de riesgos sanitarios durante la búsqueda del rescate, la evaluación de riesgos por enfermedades infecciosas, exposiciones a sustancias tóxicas o condiciones extremas, la importancia de las vacunas, el antes y el después, y porque yo les eché de menos, porque no sabía ni sé, cuando en Haití con el agua no teníamos agua para beber, ni los perros tampoco, y tuve que potabilizar con un aparatito pequeñito que llevamos en el equipo el agua para los perros, luego ya conseguimos, porque también el cólera, un brote de cólera, porque hubo en Ecuador, había Zika y yo no sabía qué hacer tampoco, porque la hepatitis A y las gastroenteritis entre el equipo, pues sobre todo las gastroenteritis a las posiciones ambientales insalubres y el estrés físico se nos da. Y bueno, pues poder preguntar a alguien y qué podía hacer con el equipo y que trabajar en estas circunstancias, pues me hubieran venido muy bien. Ya sé que a partir de ahora puedo contar con todos ustedes y vamos a tener un contacto directo en estos temas. Y me gustaría que vieran, ya que estuvimos, el terremoto. ¿Qué es lo que hicimos o cómo trabajamos en el terremoto de Turquía? Si sé poner esto en marcha. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y espero que les haya gustado.
Bueno, muchísimas gracias, María José. Muy interesante. Y bueno, y además agradecerte que bueno, es que has acabado hasta un poquito antes del tiempo establecido. No sé si podemos seguir, luego profundizamos, dejamos las preguntas para el final, que seguro que, por eso les he pedido que sean estrictos con el tiempo, porque seguro que queréis preguntar o incluso igual captamos a algún voluntario. Aquí os animáis a alguno a colaborar en estas ONGs. No sé si podemos recuperar las preguntas. ¿Sí? Bien, bueno, ahora lo puedo ver desde aquí. ¿En qué medida consideras que estás preparada para afrontar esa catástrofe en tu comunidad? Tenemos un 49% que dice que poco preparado, nada preparado un 14%, moderadamente preparado un 35%, bien preparado un 2%, ya muy bien preparado no tenemos. Pasamos a la siguiente. Sobre ello podemos reflexionar después en el debate. ¿Considera que su vivienda está preparada para una catástrofe natural? Esta creo que sí que la habíamos comentado. Pasamos a la siguiente. Esta es en la que nos habíamos quedado. ¿Tiene un plan familiar en caso de emergencia, un punto de encuentro establecido, una mochila? No, pero me gustaría tenerlo, un 47%, esta es importante. Sí, un 12%, no, un 39%. Luego comentamos la importancia de tener un plan de emergencia, un punto de encuentro y demás, porque nunca sabes cuándo te puede pasar. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Sabes lo que significa una alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología? Que tengo que quedarme en casa, un 73%. Que por muy roja que sea la alerta tengo que ir a trabajar, un 6%. Que tengo que estar pendiente del tiempo que hace, un 20%, no significa nada, 0%, nada importante, un 0%. Bueno, luego seguimos con alguna pregunta más de la encuesta y voy a pasar a presentar a Julián Manuel Domínguez Fernández, que muchos conoceréis. Es un privilegio contar con la presencia de Julián, una figura de referencia en el ámbito de medicina preventiva y salud pública. Con más de 4 décadas de ejercicio profesional, inició la carrera médica a los 23 años y se especializó en medicina preventiva y salud pública en el Hospital de la Paz en 1988. Actualmente ejerce como jefe de servicio de Medicina Preventiva, Salud Pública y Prevención de Riesgos Laborales en el Hospital Universitario de Ceuta, donde también lidera la formación sanitaria, como jefe de estudios y tutor de residentes en Medicina Preventiva y también en Medicina del Trabajo. Su trayectoria combina la práctica asistencial, la gestión directiva, la docencia universitaria y la investigación, con numerosas publicaciones, ponencias y comunicaciones científicas. Ha sido condecorado en varias ocasiones por su destacada labor profesional, pero además de su labor institucional, Julián ha demostrado también un firme compromiso con la acción humanitaria. Es voluntario de Cruz Roja Española en el equipo de respuesta urgente internacional de cuidados básicos de salud y ha ejercido como director asistencial y epidemiólogo en el equipo STAR, el equipo de respuesta de emergencias de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, participando en intervenciones sanitarias en contexto de crisis internacional. Su visión estratégica y su experiencia en el terreno pues, nos puede aportar mucho en esta mesa y nos puede hablar también pues, de la labor que puede ejercer un preventivista muy necesario en este tipo de actuaciones, ¿no? Cuando quieras, Julián. Gracias. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí. En primer lugar, agradecer a la Junta Directiva, a su vicepresidenta, a su presidente y al comité organizador, por supuesto. También agradecer a los 6 epidemiólogos que conmigo han participado en el START de una u otra manera, a Amalia, Ramos, a Guillermo, a Carmen Montaño, a Manuela Prieto y a Silvia. Sin ellos, pues, sin ellas, hubiera sido imposible realizar o presentaros gran parte de lo que voy a presentar. También agradecer a uno de mis residentes, que es Andrés Otero, que ha participado en esta presentación, en la parte técnica, y a mi hijo Julián, que ha hecho un vídeo, es técnico en comunicación, que veremos, que espero que os guste. Dedicar esta presentación, por supuesto, a las víctimas producidas en la Dana, yo creo que es nuestra obligación. Luego veremos algún artículo científico
que yo creo que es importante que lo digamos ahora y que seamos copartícipes como sociedad, como profesionales de la medicina social, que yo creo que adolece mucho. Y dedicar también esta presentación a los residentes, a todos los residentes que están aquí, para que tengan, y a los profesionales, a los adjuntos también, la misma ilusión y entusiasmo que tengo yo en este momento y que quiero seguir teniendo. Bueno, ¿cuál es el escenario que tenemos? Bueno, pues el escenario es un escenario de desastres naturales que principalmente pues son inundaciones, tormentas, huracanes, terremotos. Eso es lo frecuente y eso es lo que nos lleva a estas actuaciones, ¿no? A estas respuestas. ¿Qué enfoque tenemos que tener? Bueno, pues este debe ser nuestro enfoque, ¿no? Un enfoque de prevención y preparación, un enfoque de respuesta y de vigilancia durante la respuesta y de recuperación después del desastre. Bien, de lo que hablaremos principalmente será de la planificación y gestión y del rol del epidemiólogo. Vamos a decir, ¿qué hace un epidemiólogo allí? Aparte de hacerse su mochila corriendo y en 24 horas salir pitando para donde sea. El marco planificativo, ¿no? Bueno, pues el marco de planificación nos lo da la Organización de las Naciones Unidas, ahora a través del marco de Sendai, procedente de los postulados de Hyogo. Sin embargo, bueno, pues este marco, que aparentemente es muy bueno, sin embargo, siempre nos pilla con una mano delante y otra detrás. Lo hemos visto, ¿no? En la triste situación de Valencia. Esto fue aprobado en el 2015 y define, si es posible, poner el modo moderador. ¿Lo podemos? Sí. Yo lo había pedido, pero bueno, no importa. De momento, sí, ya lo tengo. Bueno, el marco de Sendai pues, nos recuerda que la mejor respuesta médica es la que se planifica. Eso ya se ha dicho antes en la intervención de María José, que te felicito. Me ha encantado ver algunas cosas que he sufrido también en los despliegues. Y este cambio de enfoque ha llevado a publicaciones como esta publicación de la Organización Panamericana de Salud, que marca la gestión en el riesgo de emergencias y desastre, buscando centrarlo en un aspecto preventivo, básicamente, y no reactivo. Luego, la realidad no siempre es así. Y centrado en todas las amenazas y, sobre todo, pues participando en esa responsabilidad de la salud pública, toda la sociedad y no solamente el sector sanitario, que, ojo, en algunos de los documentos españoles no aparecemos, en algunos documentos no aparecemos, y esto lo decía con tristeza, recientemente, precisamente en un encuentro de la Sociedad Española de Epidemiología, pues lo decía, no sé si era la subdirectora del CAES, o no lo recuerdo bien, pero bueno, se decía. Hay otros marcos, por ejemplo el marco BRACE, que para el cambio climático los Center for Disease Control han introducido. Pero bueno, yo creo que esto nos pilla un poquito lejos todavía. Y voy a decir por qué. Este es el marco eficaz de gestión del riesgo de catástrofe en España. Ahí es donde están. Esa pregunta que se ha hecho antes es, ¿existen planes de autoprotección desarrollados? Bueno, pues en casi todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas están. Bueno, voy a decir en todas. Al menos para terremotos y al menos para incendios. Pero no están todas en todos los tipos de catástrofe. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco están los simulacros. Eso, por ejemplo, nosotros lo vivimos en Ceuta, tristemente, hace unos años, con la entrada de 15.000 personas, sobre todo casi unos 3.000, 2.000 y pico niños, por la frontera marroquí, que fue realmente, nos puso a prueba la situación de Ceuta. Y hoy se está, por ejemplo, dirimiendo en un juzgado penal de Ceuta, en la audiencia provincial, las responsabilidades de algunos cargos políticos de aquel momento. Con eso lo digo todo, ¿no? Bien, tenemos un horizonte precioso también, 2035, pero ¿cuándo se aprobó? Bueno, pues cuando la erupción de Palma. Yo creo, no sé si está
Bueno, no sé si funciona. Arriba lo veis. Aprobado tras la erupción de Palma y la pandemia COVID-19. Bien, hace falta una pandemia y una erupción para que estas cosas nos pasen. Pero bueno, enlaza con el marco de Sendai y los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, ¿por qué hablar de todo esto? Bueno, esa foto que tengo ahí la tengo que contar, ¿no? Porque esta foto fue el incendio de Gran Canaria de 2007, donde se quemó el 30% de la isla. No sé si hay por aquí algún canario, pero bueno, aquello fue tremendo. Bien, ¿por qué hablar de esto? Bueno, pues porque los desastres naturales y provocados por el hombre pues continúan aumentando en frecuencia en los últimos 20 años. Esto es referencia también del marco de Sendai. Y segundo, porque las primeras 72 horas son cruciales. Luego veremos unas gráficas de esas que el epidemiólogo no se libra del Excel durante una catástrofe, no se libra, está todo el día allí metiendo pacientes, metiendo casos, declaraciones, bueno, es nuestro sino. Bien, y que esa desorganización médica, cosas que pasaron en Haití, algunas cosas que pasaron en Haití, tremendas, ¿no?, que llevó a la iniciativa EMT, a la iniciativa de los equipos de emergencia móviles, pero homologados por la OMS. Vamos a hablar de eso también. Vale, ¿qué son los Emergency Medical Teams? Bueno, pues son equipos clínicos que brindan atención directa en emergencias internacionales. Ojo, no te vas tú porque quieres, te vas porque te lo pide el país que quiere tener esa ayuda. Si no lo quiere, aunque la OMS ofrezca, el país no puede desplazarse. Requieren cumplir con unos estándares, por lo menos con 27 estándares clínicos, y requieren cumplir también con toda una serie de estándares técnicos en cuanto a potabilización de agua, en cuanto a, por ejemplo, desinfección, por ejemplo, estructuras de las tiendas, por ejemplo, logística. Tienes que ser autosuficiente durante 14 días, por lo menos. El equipo español de respuesta a la emergencia, del que tengo el honor de ser uno de los directores asistenciales, se conforma por un roster. Después, porque no lo voy a explicar, eso no nos daría tiempo a explicarlo ahora, si alguien tiene interés, pues podemos explicar cómo se accede al STAR y cuáles son las características, en qué situación está, qué permisos tienes que tener. Ahí tenéis un poquito cómo se estructura, cómo funciona y cómo se desarrolla pues, su trabajo, ¿no?, y cómo tiene que estar funcionando durante el tiempo de despliegue. Bien, formación, despliegue y lecciones en el terreno. Bueno, pues el STAR representa, como estoy diciendo, una de las más sólidas apuestas por la cooperación internacional. Ojo, que para poder salir en el primer despliegue, estuvimos 4 años preparándolo. Yo estuve en la certificación de 2018 y ya teníamos organizado incluso el roster, pero ojo con esto cuesta mucho dinero y cuesta mucho esfuerzo. Y después también cuesta tener voluntarios, ¿no?, que no nos pagan por eso. Ojo, nos pagan en nuestro hospital para podernos desplazarnos o en nuestro centro de salud o donde fuere. Ahí tenéis en ese sharing de STAR cómo se organiza, cómo tiene la estructura de proceso, ¿no?, cómo sería la distribución de todas las guías técnicas en las que participamos los preventivistas, muchos preventivistas de nuestra sociedad, y también han participado muchos otros profesionales. Pues bien, ahí tenéis toda una serie de SOPs, de guías técnicas precisas, ¿no?, para algunas cosas, de heridas, bueno, pues de todo lo que tienes que hacer en un hospital, desde la esterilización hasta la atención al paciente encamado, hasta la reanimación y también el trabajo en el quirófano, ¿no? Hicimos muchas cosas, ¿no?, pero sobre todo hicimos una importante, la más importante y revolucionaria que hicimos fue, como decía Gregorio Marañón, el sentarnos en la silla. Yo no puedo aquí sí la tenemos. Ahí tenemos a Amalia sentada con un caso de posible TBC y estuvimos hablando con ellos mucho rato, sobre todo porque les íbamos a dar de comer, pero no querían comer, se querían llevar la comida. Claro, se la quería llevar para dársela a su mujer.
Entonces lo que hicimos es llamar a la mujer y que viniera a comer con nosotros. Bueno, pues estas cosas son realmente las que importan. Gregorio Marañón decía que el mayor invento que había existido era la silla, era sentarse al lado de un paciente para cogerle la mano o para darle un apoyo, una mirada, lo que fuera. Si nos sale el vídeo, aquí vais a ver cómo es el STAR. Bueno, ¿qué aprendimos en todo eso? Aprendimos 4 cosas sobre todo. Aprendimos que teníamos que tener una inteligencia epidémica previa, saber qué pasa en cada país. Para eso España tiene oficinas técnicas de cooperación, no en todos los países del mundo, pero sí en aquellos que tienen cooperación. Aprendimos que tiene que haber polivalencia. No solo puedo servir para meter datos en el Excel, hay que montar las tiendas y hay que hacer muchas más cosas. Pero bueno, yo creo que eso es evidente. Aprendimos que tiene que haber modularidad, esto es, que el STAR se puede desplegar como esta semana pasada se ha acreditado como un centro de salud, como un equipo EMT1, se ha acreditado hace unos días. Y aprendimos que tenemos que seguir entrenándonos. Como no voy a tener tiempo suficiente, ahora vamos a correr un poco y simplemente os voy a decir que el Blue Book, el denominado Blue Book, que es la clasificación estándares mínimos de la Organización Mundial de la Salud para EMTs, pues da una clasificación de nivel ambulatorio, quirúrgico y hospitalario básico y luego ya de cuidados intensivos en los niveles 3. Y que hay un Red Book. Yo no sé qué pasa, pero siempre José Andrés está cuando voy a alguna catástrofe de estas. No sé si por él o... Nos pasó en Mozambique y nos pasó también en Turquía. Bien, pues el Red Book da algunas vamos a decir, orientaciones muy precisas sobre, digamos, cómo se tiene que actuar en un medio en el que pueda haber conflicto armado. No tenemos tiempo para hablar de eso, pero sí vamos a hablar un poco del rol del epidemiólogo. Ahí tenemos a Amalia, que además quiero tener un recuerdo para ella, porque espero que pronto se ponga buena y pueda estar otra vez con nosotros trabajando, y aparte de buscarte una mesa ahí de cajas, pues hay que hacer más cosas, ¿no? Bien, el epidemiólogo en la respuesta sanitaria. En el contexto de una catástrofe, el papel de epidemiólogo es crucial. Por cierto, en el primer roster del STAR no estábamos, no existía. Tuvimos que convencerlo. Bueno, ahí me lo tuve yo que currar y la verdad es que lo entendió todo el mundo cuando vieron que otros equipos lo hacían a nivel internacional. ¿Qué tiene que hacer? Evaluación inicial, análisis rápido de riesgos, vigilancia epidemiológica, detección, control de brotes y todo lo que quepa ahí. Y esto es muy importante, la comunicación y la coordinación. Aparte de hacer nuestras grafiquitas para poder explicarle a los que mandan y los jefes de misión
qué es lo que atendemos, cómo lo atendemos, si están relacionados o no con el evento. Ahí tenéis un dato. Cualquiera de vosotros estáis acostumbrados a ver gráficas, es decir, caramba, pero si todo lo que atendéis ahí no está relacionado con el evento. Claro, a partir de las 72 horas lo que hacemos es sustituir al sistema de salud. Ahí tenéis un poco la distribución de cómo se produjo la atención de pacientes de una forma global, ¿no? Y como podéis ver, se afectó mucho por los cambios de equipo, los relevos, y también por las situaciones meteorológicas y, sobre todo, por ese terremoto de grado 6 que nos pilló en medio del despliegue, justo a los 7 días. Aquello fue tremendo. Pero bueno, esas cosas solo se conocen si se viven. Bueno, y qué se atiende, cómo es la evolución de lo que se atiende, y además de todo esto, pues poder incluso pues comparar con otros despliegues. Ahí, por ejemplo, es un comparativo del despliegue de Mozambique con el de Turquía. Esto es lo que tiene que hacer un epidemiólogo. Y además tiene que hacer más cosas, ¿no? Entre esas otras cosas, de saber qué tipos de patología, de poder indicarle si tenemos que cambiar protocolos, no cambiarlos. Bueno, pues en este caso, cuando se hace un vídeo institucional, las gráficas que salen en ese vídeo institucional son las del epidemiólogo, ¿no? ¿De quién van a ser? Si nadie tiene datos aparte de nosotros. Eso es lo mismo que nos pasa en un hospital. ¿Quién sabe cómo funciona un hospital? ¿Quién sabe cómo funciona un centro sanitario? Mejor que el preventivista cuando está ahí. Bueno, por eso voy a pasar porque ya me queda poco tiempo. Y lo que quiero deciros es que esto es lo importante, que la comunicación no solo sea interna, sino que también esa comunicación sirva para lanzarlo al resto de la sociedad, ¿no? Bien, aquí sí me voy a parar. Me voy a parar, quizás sea lo que más me pare. Este artículo de profesionales de la salud pública, de nuestros compañeros Martín Moreno, José Luis Alfonso, Eva García, Mariano Guerrero y Paul Vara, de Murcia y de Valencia, pues yo creo que es la herencia de cuando Rudolf Virchow decía la medicina es una ciencia social y la política es una medicina a gran escala. Pues bien, esto es lo que tenemos que defender todos. El que no puede seguir existiendo situaciones en las cuales no tengamos planes de autoprotección o no tengamos respuestas a la emergencia y alertas tempranas cuando tienen que haberlas. Por tanto, fortalecer la cohesión política y comunitaria es un deber del salubrista, del preventivista, del epidemiólogo. Del resto, pues solo voy a decir que todas las revisiones relacionadas con la literatura pues, indican que la vigilancia sistemática, la vigilancia epidemiológica activa es vital y que el STAR es un modelo de respuesta adecuado y, como muy bien ha hablado antes María José, pues no voy a decir nada de los equipos USAR ni tampoco de lo que pasó en Turquía con toda la coordinación que yo creo que fue absolutamente positiva. Bien, aquí no me voy a parar tampoco. Esto es relacionado con el Red Book, cómo trabajar en zonas de conflicto. Se plantea este modelo como la alternativa más eficiente, colaboración público-privada. Y también, cuando estuvimos en Mozambique, pues bueno, algunos trabajaron muy rápido y muy bien, como los italianos. Pero ojo, es que se pusieron al lado de un hospital público en Beira. Nosotros nos fuimos al Quinto Pino, a Dondo. ¿Quién sabe dónde está Dondo, no? Bueno, quiero decir con eso que a veces comparar es complicado. Pero a nosotros nos fue muy bien. Atendimos a 2.000 pacientes y además más de 120 intervenciones. Esto es el futuro en la estrategia de equipos de Emergency Medical Teams, de equipos médicos móviles, que lo que se busca es tener una red mundial de calidad con esa estrategia 2030. Y acabo pues, diciendo lo que todos esperáis, ¿no? Lo que debe ser. Para eso tienen que contar con nosotros. La estandarización salva vidas, improvisar en desastres cuesta caro y la preparación previa es vital. Si estuvimos 4 años preparando, ahora estamos otros 2 años probablemente preparando el EMT1. Y como conclusiones, pues que los marcos como el Blue Book y el Red Book
de la clasificación internacional de equipos médicos, pues realmente profesionalizan la respuesta médica, que los desastres evidentemente son inevitables y que hay que invertir en equipos formados y que tenemos que aprender de esas experiencias de campo. Con esto termino. Gracias a todos y saludos desde Ceuta, donde estáis invitados todos a venir, pero no a la vez. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias, Julián. También te has ajustado muy bien al tiempo y creo que ha quedado bastante claro el papel del preventivista, del epidemiólogo en estas ONGs. Voy a pasar directamente, antes de seguir con las preguntas, con la siguiente ponente. También tenemos la suerte de contar con nosotros con la doctora María Joao Forjat, que es la presidenta en estos momentos de la Sociedad Española de Epidemiología y científica titular en el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. Su formación de base es en Psicología Clínica, con un doctorado por la Universidad del Norte de Texas, y ha desarrollado una sólida trayectoria investigadora centrada en los determinantes sociales y conductuales de la salud. Joao participa activamente en la formación de profesionales de salud pública, como docente del Máster de Salud Pública de la Escuela Nacional de Sanidad y como tutora de residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública. A nivel internacional forma parte del punto focal nacional de la Estrategia de Comportamiento en Salud de la OMS y lidera líneas de investigación dentro de la red de investigación corporativa RICAS, habiendo sido investigadora principal en múltiples proyectos financiados por fondos públicos. Su trabajo combina el rigor científico con una clara vocación de impacto social y su liderazgo es clave para avanzar hacia políticas de salud pública más integradoras, basadas en la evidencia y centradas en las personas. Es un privilegio contar contigo y cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la Sociedad Española de Medicina Preventiva que estoy aquí y con el cual tenemos un convenio, sí, es un gusto. Pues yo voy a hablar sobre la actuación de la Sociedad Española de Epidemiología en respuesta de la DANA. Me vais a permitir que haga una breve presentación de la SE. Voy a hablar de lo que fue la DANA el 29 de octubre y resumir cuál fue la actuación de la SE a lo largo de desde entonces, ¿no? Publicamos un artículo de Conversation, hicimos respuesta a los medios, publicamos una guía de la SE sobre vacunaciones y sobre la respuesta a la DANA en general. Hicimos hace poco una jornada de vigilancia y es sobre este recogido que voy a hablar. Me voy a poner aquí porque si no, no veo el temporizador. Bueno, sobre la SE, la Sociedad Española de Epidemiología tiene la misión de, a través del cultivo y fomento de la epidemiología, contribuir a la promoción de la salud pública y a para así mejorar la salud pública de la población. Estamos organizados en una junta directiva de 9 miembros, que tenemos ahí nuestra foto de la última reunión presencial, y contamos con 16 grupos de trabajo que nos dan asesoramiento científico a las varias cuestiones que se van poniendo a la SE. Además, tenemos una comisión asesora de comunicación que, en este caso de la respuesta DANA, tiene un papel muy importante. Tenemos también un programa de mentoría que recomiendo que participéis en él, tanto como mentorandos como mentores. Y hacemos varias jornadas, webinarios, documentos como posicionamientos y también notas de prensa como una forma de llegar a la sociedad a través de los medios de comunicación. En mi presentación voy a presentar algunos QRs para que podáis capturar si queréis más información sobre los aspectos que voy hablando. Así tenemos, el próximo congreso será en Canarias, en septiembre, tenemos congresos anuales, y en 2026 será aquí, en Pamplona, exactamente dentro de un año, en junio, en la tercera semana de junio. Publicamos también una newsletter, que es el C-Nota mensual, donde comunicamos a nuestros socios y a socios de otras sociedades, porque es una newsletter abierta, cuáles son las actividades de la SE. Bueno, hablo ahora de la DANA. ¿DANA qué significa? Pues
Dana no es el evento que ocurrió el 29 de octubre. Dana significa depresión aislada y niveles altos. Y todas las personas del Levante pues la conocen como una gota fría. Pues es cuando hay una masa de aire en altura que queda aislada en la circulación atmosférica y esa masa desciende y choca con el aire caliente y húmedo. Toda la gente que vive en Levante sabe que pues, hace calor y mucha humedad. Y ese choque de esa masa fría con ese aire caliente y húmedo pues, provoca una inestabilidad y provoca fuertes precipitaciones. Muy fuertes y muy poco tiempo. Y eso fue lo que pasó el 29 de octubre de 2024, pero no fue aislado, o sea que es la historia, fue el último evento de muchas historias, de muchas danas que han ocurrido y han causado pues, muchos estragos. En 1957 el río Turia trasvasó y inundó la ciudad de Valencia y causó muertes. El 20 de octubre de 82 hubo la ruptura de la presa de Tous y desbordamiento del río Júcar. En 87, el 3 de noviembre, grandes inundaciones en las ciudades costeras. Más recientemente, en 2019, en septiembre, pues hubo lluvias torrenciales con la crecida del río Segura y hubo 6 fallecimientos. Y esta última, el 29 de octubre, pues tenemos lo que llamamos la Dana, ¿no? Y incluso en comparación con eventos europeos, pues fue un evento muy fuerte, de gran magnitud. Según datos oficiales, murieron 219 personas. Hubo 11 desaparecidos y hubo destrozos en los municipios de Aguas Abajo, correspondiente a 75 municipios afectados en Valencia. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hizo la Sociedad Española de Epidemiología? Pues rápidamente la Comisión Asesora de Comunicación se reunió y también movilizamos, y la Junta Directiva movilizó a los grupos de trabajo porque nos parecía que había que responder según distintas perspectivas. Atendimos a los medios de comunicación. Nuestra función, al contrario de nuestros compañeros, no fue trabajar en terreno, sino fue trabajar con la información, fue informar a la sociedad. Por otro lado, sí que estábamos trabajando en el terreno porque nuestros socios estaban ahí trabajando. Pues atendemos a los medios, dando información que fuera práctica, que fuera veraz, que fuera basada en la evidencia, en la información científica, y recogimos a los organismos internacionales, a las guías de la OMS, del CDC, del Ministerio de Sanidad, para dar información rápida, sencilla, que pudiera llegar a la población y que fuera en consonancia con las autoridades, tanto con el Ministerio como con las autoridades de Valencia. Nuestro expresidente, Óscar Zurriaga, sí se desplazó ahí, y él vive en Valencia y pude ver y pude atender a los medios y estar ahí presente. Muy importante la información, distinguir lo que era posible de lo que era probable. ¿Es posible que haya un brote? Sí, todo es posible, pero lo que nos interesa ¿es probable o no? De forma a rebajar un poco esa ansiedad que todos sentíamos. Así que, en resumen, esas fueron las actuaciones. Pues publicamos, menos de una semana después, publicamos un texto en The Conversation. El 26 de noviembre, un mes después, publicamos guía sobre las vacunaciones. En diciembre publicamos 9 píldoras en las redes sociales y en estas fechas habíamos atendido a 30 solicitudes de los medios, de periódicos, y habíamos generado cerca de 4.000 impresiones en las redes sociales. Continuamos trabajando. En abril de 2025, 6 meses después de la Dana, pues publicamos una guía para hacer frente a catástrofes como la Dana. Y el mes pasado, en mayo, hicimos una jornada de vigilancia dedicada a la Dana. Vamos a ver un poco cada una de estas actuaciones. El 4 de noviembre, en este artículo sobre The Conversation, que es un periódico online académico,
pero de divulgación científica, publicamos este artículo que decía, yo ahora lo miro, después de la Dana. Ahora, mirando para atrás, para mí no era después de la Dana, el 4 de noviembre todavía era durante la Dana. Pero ahí publicamos con ese título, después de la Dana, actuaciones de respuesta desde la salud pública. Y hablamos, como nos comentaba Julián, de las fases de preparación del desastre, de la preparación, respuesta y recuperación. En ese momento estamos en la respuesta y la recuperación. Hicimos un listado y explicación de actuaciones en la fase de respuesta, rescatar a víctimas, asistencia sanitaria, importancia de montar albergues y de dar acceso a abrigo, a agua y a energía. En la fase de recuperación es importante minimizar el impacto en la salud y eso se hace a través de suministros, que haya suministros de agua potable, de alimentos, de medicamentos, también de productos de limpieza y de energía. Dar atención a los traumas físicos, pero no solo físicos, también emocionales, de las víctimas, de los familiares y de los equipos de rescate y también de los voluntarios. Atención a la recuperación de cuerpos, una de las preguntas que se tenía, a lo mejor por influencia del ébola, que todavía estaba muy presente en la memoria de las personas, si no se rescatan, si no se recuperan los cuerpos rápidamente, ¿va a causar una epidemia? Pues no, los cuerpos no causan epidemias. Cuidado con la contaminación de agua y los equipos de salud pública de Valencia tuvieron una gran labor aquí, por ejemplo, clorando más el agua y haciendo tests muy a menudo. Importante poner rápidamente ayudas económicas y laborales y reconstruir las infraestructuras, las sanitarias, de comunicación, de transporte y después de todo lo demás, las casas, los negocios. También aquí llamamos la atención a la protección, tanto de calzado, que las personas que fueron a ayudar fueron con calzado y con ropa adecuada. Proteger también a los pacientes crónicos. Aún en momentos de emergencia, pues la gente va a continuar a necesitar, que estaba en diálisis y en oxigenoterapia, continuará a necesitar eso para vivir. No nos olvidemos de las personas institucionalizadas que tienen necesidades especiales, atención a los riesgos para la salud mental. Estábamos muy preocupados, la gente estaba muy preocupada con los mosquitos, tanta agua, va a haber agua estagnada, parada y eso va a hacer la proliferación de mosquitos. Pues sí, hay que vigilar. Afortunadamente no era verano y no era época de mosquitos, pero el sistema de vigilancia tiene que estar apuesto. Por supuesto, y para eso pues, hay que reforzar el sistema de vigilancia y, por supuesto, pues, la evaluación de daños y la evaluación de la respuesta para poder aprender y actuar mejor en la próxima vez. En noviembre de 2024 publicamos, el Grupo de Trabajo de Vacunaciones publicó una guía Dana, sobre la importancia de la vacunación en las inundaciones, en que decía que la vacunación continúa siendo fundamental, pero las medidas generales son las más importantes, el refuerzo de la vigilancia epidemiológica para poder detectar algún brote y actuar. También habló de la necesidad de la vacunación de la población general frente a una situación de inundación. Afortunadamente en España tenemos buena cobertura de vacunaciones, no tanto en el personal sanitario. Entonces, es un buen momento para revisar el calendario vacunal de las personas que llegan a la ayuda sanitaria y aplicar los protocolos que están vigentes de la vacuna de tétanos. También, pues como decía, que no tenemos una tan alta cobertura en el personal sanitario, pues revisar la vacunación del personal sanitario y servicios esenciales, principalmente con la hepatitis B. A ver. También la tripe vírica por el sarampión y la vacuna de la varicela, porque las personas sanitarias están más expuestas y también a ser contagiado y a contagiar a los demás y a contagiar gente que ya está con la salud muy débil.
Por otro lado, en cuanto a las enfermedades infecciosas no inmunoprevenibles, como los gastrointestinales, la leptospirosis, las neumonías o la legionosis, las vacunas no van a dar una respuesta y ahí lo importante es las medidas de higiene y reforzar la vigilancia. En abril, justo 6 meses después de la DANA, publicamos la Guía C para la DANA, que en realidad se llama Guía para hacer frente desde la salud pública y la epidemiología a catástrofes como la DANA. Damos claves para responder en casos de emergencias por fenómenos meteorológicos. Y esta guía después nos han comentado que hay una comisión de la DANA y que fue importante y que está siendo utilizada. Ahí esos documentos son documentos muy cortitos. En esta guía damos recomendaciones y respuesta a bulos y fue elaborada por los grupos de trabajo, por 11 de los 16 grupos de trabajo de la SE. Por ejemplo, sobre cáncer, pues habla de la importancia de mantener el cuidado a los pacientes oncológicos y mantener los programas de cribado. En cuanto a la vacunación, pues es un poco lo que os he presentado. Salud laboral, pues llama la atención, hace recomendaciones sobre los riesgos, las jornadas laborales, que decimos estamos en situación de emergencia, vamos todos a trabajar 23 de las 24 horas del día, pues eso lleva a mayores riesgos, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio. En cuanto a formación y empleo, nos llama la atención de programas de preparación y entrenamiento de epidemiólogos como los PEAC, los programas de epidemiología de campo, para que tengamos ese conocimiento y que podamos actuar. El Grupo de Trabajo de Mortalidad hace recomendaciones cuanto al registro y la importancia de centralizar los datos y que se pueda contar los fallecimientos de una forma rápida para poder actuar. Alimentación y nutrición, por supuesto, llama la atención de suministro de alimentos y de agua potable. Después tenemos grupos transversales, como el de determinantes sociales de la salud, en que llama la atención, hace recomendaciones sobre la respuesta equitativa. Y otro grupo transversal que es el de género y diversidad, que llama la atención para las mujeres en las zonas, un grupo vulnerable, las mujeres en las zonas rurales y el papel de liderazgo que tienen las mujeres en las emergencias sanitarias. Por supuesto, el grupo de trabajo de salud ambiental, pues control de agua, de aire, de residuos, y el grupo de trabajo de salud mental. Y por eso pongo aquí esta figura, ¿no?, que tenemos, que es uno de las fallas de Valencia del pasado 19 de marzo, una de las que aquí se ve la mujer cuidadora y la ayuda de todos los voluntarios con esas manos, ¿no? Y finalmente tenemos el grupo de vigilancia que nos llamó la atención, que hizo recomendaciones en cuanto a la adaptación y refuerzo de los sistemas de vigilancia de salud pública, de control de enfermedades, de vigilancia y control de enfermedades transmisibles y de la comunicación y difusión de la información. Y estos grupos de trabajo no solo hicieron recomendaciones, sino respondieron a algunos bulos. Por ejemplo, esta DANA no tiene que ver con el cambio climático, sí tiene. Un bulo sería que circuló fue que existe riesgo de brotes epidémicos por tétanos, por cólera o por otras patologías. Son poco habituales en nuestros medios. Afortunadamente no hay tanto riesgo así. Se especuló mucho sobre el número real de personas fallecidas y desaparecidas. La importancia de dar, esos datos son centralizados por el Centro de Integración de Datos y son esas cifras que tenemos que prestar atención. O que es necesario vacunar de cólera y tifus en nuestros medios. Afortunadamente no hay esa necesidad. Y había una serie de bulos sobre relaciones de temas de género, como por ejemplo que la violencia de género disminuye durante las emergencias. No, la violencia de género aumenta en situaciones de estrés y también de emergencias. El 22 de mayo, hace un mes, menos de un mes, hicimos la jornada de vigilancia que fue sobre vigilancia de salud pública ante catástrofes y la experiencia de la DANA.
Me gustó muchísimo esta jornada porque permitió dar visibilidad a todo lo que se había hecho desde la salud pública en Valencia. La mayor parte de los 3 de los 5 ponentes eran personal de salud pública de Valencia. Bueno, habló María José Sierra, que es socia de la SE y trabaja en el CAES, Pepa Sierra, y que está en esta comisión de la DANA. Pepa Sierra habló sobre el marco de salud pública nacional e internacional en las catástrofes y la coordinación. Y después hablaron 3 personas de salud pública de Valencia, Ana Bonet, que habló sobre la vigilancia y control epidemiológico de las enfermedades transmisibles. Julia Belver nos contó el trabajo enorme que hicieron de vigilancia y control de riesgos ambientales, por ejemplo, del control de agua, todos los test que se hacen periódicamente, la mayor coloración de agua y todo eso. Francesc Botella nos habló de un proyecto de impacto y seguimiento de la salud mental de la población afectada. Y Marc Amorós, que es un periodista, comentó sobre los bulos y desinformación en situación de riesgo. La respuesta a bulos con información veraz es una tarea de la epidemiología y de la medicina preventiva. Es importante comunicar a la población de una forma clara y veraz y desmontar esos bulos. En conclusión, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Bueno, la importancia de la gestión, de las fases de gestión, tanto en preparación como respuesta como recuperación. Que los niveles de respuesta tienen que ser multisectoriales, los servicios de salud pública, los médicos, también la población, los voluntarios, las familias. La importancia de evaluar para que podamos aprender y actuar mejor. Y para poder actuar necesitamos tener una buena línea de base, necesitamos tener un sistema fuerte de salud pública, un sistema fuerte de vigilancia. Y para eso es necesario medios, es necesario personal, es necesario recursos humanos en epidemiología y en salud pública, que estén bien formados, que estemos bien formados, que los servicios estén bien dotados, que haya una estabilidad laboral y un reconocimiento laboral para que se pueda trabajar bien en equipo y dar una buena respuesta a la salud pública del día a día y en situaciones de emergencia. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Joao. Muy interesante también, muchas cosas que habéis hecho y que creo que tenemos que reforzar en base a ese convenio que tenemos, pues podemos hacer muchas cosas conjuntamente y coordinadamente, desde luego que sí. Bueno, voy a dar paso, porque nos quedan unos minutos, para si queréis hacer alguna pregunta, aprovechar a los ponentes que tenemos. Allí hay un... Hola, buenos días, ¿se escucha? Sí. Hola, gracias por vuestras presentaciones. Yo quería compartiros una idea que me preocupa y quería que me dieseis vuestra opinión. Y es que seguramente por la situación muy politizada que vivimos durante la Dana de Valencia, vimos pues, que se intentó sacar rédito político de muchas cosas y uno de esos mensajes que más se difundió por redes fue... En resumidas cuentas, la política no sirve para nada, las instituciones no sirven para nada. Y ese mensaje que inicialmente fue muy bonito y tuvo mucha fuerza de solo el pueblo salva al pueblo, luego quizá tuvo la contrapartida de esto se tiene que hacer mediante las personas, los poderes políticos o los poderes institucionales no importan. Y creo que luego eso tuvo una contrapartida muy peligrosa y que dio lugar a mucho esfuerzo de mucha gente que con la mejor de las intenciones mandaba cosas desde toda España, pero sin ningún fundamento, sin ninguna coordinación propicia, que se hicieron muchos esfuerzos que fueron vanos, que en el propio terreno había una enorme descoordinación entre gente que tenía la mejor de las intenciones, pero que no estaba bien dirigida. Y quería preguntaros, porque sin duda este desprestigio ha calado, sobre todo a través de redes sociales como Twitter, ¿cómo, porque yo creo que es importante y creo que viniendo de donde venís lo compartís, podemos hacer que las instituciones que habéis trabajado y que trabajáis en este tipo de catástrofes recobren o mantengan
un respeto social, que se las tenga en cuenta, que se las valore positivamente. Quizá a nivel político, teniendo en cuenta esta situación, es muy difícil, pero sí a nivel institucional, con pequeñas ONGs, con ONGs más grandes o con asociaciones de comunidades autónomas o estatales, que creo que también se han visto muy desprestigiadas en todo este proceso. Gracias. Pues muy interesante esta pregunta sobre la coordinación, la comunicación, la colaboración. ¿Quién se anima? Bueno, yo voy a responder muy brevemente con una sola palabra: multisectorial. Necesitamos todos. Sí, yo solo te puedo aportar, porque lo has centrado luego en organizaciones, ¿no? El análisis que has hecho, pero hasta ese punto que has dicho organizaciones, vamos a ver, tenemos una Constitución para elegir a unos representantes mediante un mandato representativo a través de unas organizaciones que se llaman partidos políticos. Bien, esa es nuestra organización, lo queramos o no. Si esa Constitución no se cambia, pues evidentemente tenemos que ir por ahí. ¿Cómo eligen los partidos políticos sus representantes? Las personas que luego nos dirigen. Bueno, pues quizás ahí es donde está el problema. Pero yo lo he dicho en mi presentación. Todos y cada uno de nosotros, y todos los ciudadanos, pero nosotros que somos preventivistas, somos salubristas, somos epidemiólogos, nosotros tenemos que aportar eso en nuestro trabajo cada día y en nuestra participación en la sociedad. Al menos yo lo intento. Que lo hagas políticamente, lo hagas en una ONG, lo hagas donde lo hagas, pero esa es la clave. El problema es cuando mucha gente ya dice, bueno, me da igual todo, ¿no? Total, si esto ha ido así, pues será porque los que hemos elegido queremos que lo hagan así. Yo creo que no, ¿no? Es evidente. Eso es lo que te puedo responder. Por tanto, hay que participar. Hay que participar en todo, incluso en la política. Aunque para nosotros lo más importante es nuestro trabajo, nuestra cooperación, nuestras ONG, nuestro estar, nuestra cooperación internacional. Eso es lo que yo te puedo aportar. Si no es así y abandonamos esa participación, bueno, pues entonces harán aquellos que nos dirigen lo que consideren más oportuno. Claro. No sé si te he contestado. Por tanto, hay que participar. Hay que mojarse. ¿Alguna pregunta más sobre todo lo que hemos estado hablando? Yo creo que es un tema que desconocemos bastante, ¿no? Cómo se actúa desde las ONGs. Amay, sí. Hola, muchas gracias a toda la mesa. Me ha encantado, ha sido interesantísima. Yo como coordinadora con mi compañero Kevin del Grupo de Cambio Climático y Determinantes Ambientales de la Salud me siento un poco interpelada ante esta mesa a proponer actividades y bueno, la que me venía más a la cabeza y también en línea con lo que decía el compañero sobre los bulos y el desprestigio de las instituciones públicas en la catástrofe de la Dana y del desprestigio de la ciencia. Hubo compañeros que sufrieron amenazas de muerte por posicionarse y vincular esa catástrofe al cambio climático, como fue el compañero Fernando Valladares del CSIC. Bueno, no me enrollo. A lo que iba es que propongo a nuestra vicepresidenta y a la presidenta de la SEE una colaboración para hacer una guía para la ciudadanía de preparación para catástrofes desde un enfoque de salud, porque algo ha pasado. Sí. No es un apagón. Una de las preocupaciones que tengo a raíz de relacionarme profesional y personalmente con la formación en técnicas de supervivencia, he visto que hay un hueco que se está ocupando por empresas privadas relacionadas con una ideología de extrema derecha, con teorías de la conspiración y con incluso una estética paramilitar, en la formación de la ciudadanía en técnicas de supervivencia urbanas ante catástrofes. Y entonces creo que debemos contrarrestar, porque me parece peligroso para la preparación y respuesta ante futuras catástrofes, y debemos ocupar ese espacio desde la ciencia y desde las sociedades científicas. Entonces yo me animo, me propongo y
y invito a la SEE a colaborar y crear una guía para la ciudadanía. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Amai. Podemos hablarlo después las juntas directivas y podemos tenerlo en cuenta. Yo creo que, no sé si hay alguna pregunta más, voy a lanzar una última pregunta que, de las que se hizo, que no hemos podido ver todas las respuestas, pero que sí que creo que es interesante, a ver qué opináis vosotros. Les preguntábamos que cuándo crees que se produce una intervención de respuesta sanitaria en las catástrofes. Entonces, yo os pregunto, sobre todo a los que estáis ahí en las ONGs, cuándo se produce, aunque algo habéis comentado, ¿no? Pero son vitales las primeras 72 horas, las 24 horas, esa coordinación, en lo que comentaba también el compañero, ¿no? ¿Cuándo os llaman? Cuando llegan las autoridades, cuando ya hay víctimas, bueno, cualquiera de los dos. Te contesto telegráficamente. Es inmediatamente que se produce, bueno, pues el órgano de cooperación internacional pone en alerta al roster, en este caso del STAR. Bien, en el momento en el que la OMS lo pide. Ojo, la OMS pide colaboración a los países que tienen en ese momento equipos homologados en activo, que tienen su clic activo en el Excel de la OMS, para entendernos, ¿no? Allí donde ese registro, cada vez que vienes de un despliegue, pues bueno, en la fase de repliegue estás remontando, ¿no? Entonces serían horas, 12 horas, 10 horas. El despliegue, claro, depende de la distancia y depende del medio de transporte, pues los medios de transporte que tengas que usar, evidentemente aéreo de entrada, oscila entre 24 a 72 horas. Es cierto que a partir de las 72 horas poco podemos hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Bueno, pues esa red, esa iniciativa IMT, si tiene equipos activos, homologados, acreditados cerca, por ejemplo, en el terremoto de Turquía, pues yo creo que los que primero llegaron fueron el equipo indio, el equipo de la India, además un equipo curioso, ¿no? Porque tiene parte militar, y luego llegaron equipos rusos, también llegaron, e incluso de alguna ONG, ¿no? Ya Samaritan Pulse, bueno, no recuerdo bien, pero los que estén cercanos, esa es la clave, que tengamos una red suficientemente grande y suficientemente cercana a donde se pueden producir este tipo de circunstancias. En la Dana eso no era posible, ¿no? Porque era al revés. Era al revés. Era totalmente al revés. Lo que se bloquearon fueron sitios pues, porque no se podía trabajar desde el sistema de salud. Pero es que tampoco se podía acceder a esos sitios. Conclusión, no se podía. Eso no hubiera sido posible. Ya nos hubiera gustado que nos hubieran desplegado al STAR. Salíamos ese día para Panamá y lo único que pudimos ponernos fue un crespón aquí negro en la solapa. Pero bueno, o sea que yo creo que con eso contesto, ¿no? Que son las 72 horas. Lo que no se haga ahí y lo que no se haga por los equipos USAR, ya ningún IMT ni ningún tipo de... los rescates estos de a la semana, 6 días, bueno, sí, existen, pero estos son las cosas que salen en la tele y se ven buscando con el perro y tal, pero eso son excepcionalidades. Perdón que discrepe, sí. Porque las 72 horas son necesarias, son importantes para salvar las vidas. Sí. Pero si no actuamos en el agua, en todo eso, se van a continuar a causar muertes. Claro, efectivamente, tienes toda la razón. Yo me estaba refiriendo a la acción inmediata, me refería a los heridos o a las personas que estén en ese momento para una atención urgente médica que no puedan disponer. Como veíais en las gráficas, a partir de prácticamente la semana se unía la línea de personas no relacionadas, pacientes no relacionados con el evento, con la línea de totales. Porque ¿qué hacíamos? Sustituir al sistema de salud. Tienes razón, es así, pero no en la parte urgente. Exacto. Nosotros, en cuestión de atención sanitaria, va dentro del equipo, porque, como he explicado, es un equipo reducido, en multidisciplinar, o sea, estamos preparados, pues muchos de nosotros somos guías caninos y somos sanitarios, otros son guías caninos y rescatadores, y entonces, bueno, al ser equipo reducido tienes que ser muy eficiente. Y, en segundo lugar,
nuestra premisa es cuanto antes lleguemos, antes vamos a encontrar personas con vida. Y de hecho lo tenemos, el ejemplo fue Turquía. Nada más llegar nos dicen, yo no me lo creía, la verdad, porque había ido a tantos terremotos que encontrar gente con vida era difícil. Pero en Turquía ocurrió. ¿Qué ocurrió? Que nos llamaron los AFPA, que son la protección equivalente a la protección civil de aquí, en los que necesitaban nuestra ayuda porque tenían a un chico joven de 26 años atrapado durante 2 noches, o sea, nosotros llegamos al día siguiente, nos explicaban más o menos, ¿no? Y querían una cizalla. Y nosotros decíamos, bueno, llévanos, al final les llévanos. Efectivamente, había un chico de 28 años atrapado durante 3 días a 3 metros de profundidad y tenía su pierna atrapada en los escombros. Actuación sanitaria, bueno, nosotros lo único que podíamos hacer ahí era, a ver, la pierna estaba poco adherida a su cuerpo, con lo cual había poco que salvar. El chico, pues, desescombrarlo con material específico del que hablábamos, rotura, corte, bueno, y luego eso, atención sanitaria in situ, para que no hiciera un síndrome y se no me desmayara o qué, y rápidamente. Sí que estaban, yo no vi a los turcos a lo mejor no tienen gran preparación, pero sí que los vi organizados. O sea, lo que comparado con la Dana, yo no me lo creía, o sea, yo no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. En la Dana yo me decía, no puede ser si nosotros, el equipo, la ONG, sale a ayudar a países del tercer mundo. ¿Cómo está ocurriendo? O países menos desarrollados. ¿Cómo está ocurriendo esto aquí? No daba crédito desde el minuto 1, por lo que ha dicho el chico, la pregunta que nos has hecho. No, yo no daba crédito, o sea, imposible. Ni tampoco tuvimos cabida como ONG experta, 26 años, 15 terremotos. No tuvimos cabida. Bueno, pues eso, pues estaba muy politizado y estaba bastante... De hecho, ahora estamos en tribunales, todas estas cosas. ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Todo lo que se hizo en la Dana. Pensé que Turquía estaba más organizada que nosotros. ¿Cómo es posible que no hicieran vías de evacuación, solo los pasos de salida? Bueno, pues en Turquía, a medida que nos íbamos acercando a la zona de trabajo, ya estaba la maquinaria, ¿vale? Maquinaria de quitar las grúas para quitar las cosas. En España, o sea, ¿me puedes decir que no somos capaces de decir, a ver, qué empresa tiene CATS? Que son las grúas de quitar las cosas. Pues usted es gobierno, usted dice, pues ahora mismo van a paralizar ustedes de lo que están haciendo y se van a desplazar todas para Valencia. ¿Para qué? Pues para hacer vías de evacuación, que era lo principal para poder acceder. Y menos mal, tengo que decirte, y no me quiero emocionar en este tema, menos mal que no hicimos caso a nuestros políticos. Quédense ustedes en casa. ¿Qué nos vamos a quedar en casa? Oiga, si esta gente no tiene agua y había una semana, 5 días, ni tenían acceso a comida ni nada. Pues no me voy a quedar en casa, llame usted, haga usted lo que quiera, pero no me voy a quedar en casa. Y menos mal que salió toda la gente, menos mal. Y luego, a los 2 días, que es lo que nosotros damos de plazo, tenían que haberse organizado nuestros políticos, pero ni siquiera en los 2 días se organizaban. Era ver quién mandaba, ¿no? Quién tenía el poder o quién organizaba toda esta catástrofe. Pues no, imposible. O sea, fatal. Bueno, gracias. Es que yo le digo, no quiero hablar porque me emociono. No puede ser que en mi ciudad, en mi país, esté ocurriendo esto, cuando se organizan mejor en Nepal, en Turquía, en Libia, o sea, en Ecuador. No puede ser. Y ocurrió, pues ocurrió. A ver si aprendemos algo. Sí, eso es fundamental. Yo creo que hay que aprender y efectivamente hay nosotros, como especialidad, como comentaba antes Joao, creo que tenemos un papel fundamental en la planificación, ¿no? Porque esto puede pasar en cualquier momento. Valencia no contaba con que le iba a pasar y pasó, pero pasa mañana, puede ser en cualquier otro sitio. Entonces sí que tenemos un papel fundamental en la planificación y desde luego, pues como en todo, la coordinación y la comunicación pues es fundamental. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Una última pregunta.
No es pregunta, es propuesta rápida y un anuncio. Empiezo con el anuncio porque es una buena noticia. Se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la Agencia de Salud Pública con 19 votos a favor y 18 en contra. Así que tendremos agencia. Muy bien. Buena noticia. Sí, se acaba de aprobar. Y luego, propuesta. Nadie se ocupa de la policía sanitaria y mortuoria en este país. Nuestra ley es de 1976. Está de aquella manera. Y son leyes autonómicas. Y cuando ocurren estas cosas, como ocurrió en la Dana, volvemos a ciertas creencias y ciertas cosas que efectivamente no es así. Los cadáveres no transmiten epidemias, salvo en muy concretas circunstancias que no se dan. Pero se va a hacer una guía de consenso y se va a aprobar dentro de nada una guía técnica que intenta reinterpretar y consensuar algunos aspectos entre comunidades autónomas de policía sanitaria mortuoria. O sea, lo que hay que hacer con un cadáver que en teoría tenía una enfermedad transmisible o no se sabe, en otros términos. ¿Podemos hacer, por favor, un webinario para presentarla y explicarla a los compañeros? Porque nos afecta a salud pública, a preventiva, a cirugía, absolutamente a todos. Y no tiene mucho de costo, pero es que de verdad hay un sector funerario que depende mucho de las medidas que tomamos y en la COVID dio muchos problemas y en la DAN ha vuelto a dar muchos problemas. Así que yo creo que esa guía que se va a hacer por parte de comunidades autónomas y el Estado podríamos difundirla. Propuesta. Tomamos nota, Adrián. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra atención, a los ponentes y, bueno, pues nos vamos a comer, yo creo, ya.